el sirio y el profeta Eliseo. Naamán viene desde lejos buscando la cura a su mal, a su lepra, a su sufrimiento. Siendo un hombre rico, poderoso, era el comandante en jefe del ejército asirio, el más grande que existía en aquel tiempo, pero era un hombre que se sentía pobre, hermanos, se sentía incompleto, tenía una enfermedad que lo humillaba. Esto para entender, hermanos, que el poder no da la vida, el poder no da la felicidad. Lo podemos tener todo en este mundo, pero si no tenemos a Dios, somos simplemente unos miserables, hermanos. Porque la verdadera riqueza de la persona está en conocer y llenarnos de Dios, día a día. Esta es la verdadera riqueza. Por eso dice el Evangelio que encuentra aquella perla, va y vende todo y se queda con esto. Dice el Cantar de los Cantares: encontré el amor de mi vida, lo he abrazado y nunca más lo dejaré. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando llega este hombre con todo su corte, llega con todos sus guardias de seguridad, llega a la casa humilde de aquel profeta? El profeta le manda a decir: dile que se bañe 7 veces, que se bañe 7 veces en el Jordán, que se bañe. Vaya, que se bañe, que haga esto y se va a curar. Este se incomoda, porque dice: yo pensé que este iba a salir, me iba a hacer algo especial, allí me iba a tocar y iba a cambiar mi vida. Él esperaba un acto extraordinario, iba predispuesto, hermanos, porque tantas veces nos mueve más la apariencia que la esencia, que la verdad. Mas el profeta manda a un emisario a decirle lo que tiene que hacer. Ni siquiera salió, dicen unos de los suyos: pero Señor, si te hubiera mandado a hacer algo más complicado, lo hubieras hecho. ¿Por qué no vas y lo haces? Obedece. Y este hombre, lleno de soberbia, obedeció, creyó y se curó. Pero ¿qué quiero resaltar de este pasaje? El profeta no va a él a congraciarse con esta personalidad. El profeta manda la palabra, que es lo más importante. La palabra de Dios. La palabra que Dios manda a este hombre será aquella que lo curaría, hermanos, aquella que le daría la vida. Pero tantas veces, hermanos, esta palabra no es bien recibida. Por eso dice San Pablo a la comunidad de Corinto: San Pablo viene de un fracaso, viene de evangelizar Atenas, una ciudad donde están los grandes sapientes, los grandes sabios, y fue rechazado totalmente y fracasó. San Pablo va a evangelizar Corinto, una comunidad más humilde, y les dice algo: yo no he venido a ustedes con elocuencia, no he venido a ustedes con la sabiduría mundana, he venido solamente con la humildad y el Espíritu Santo de Dios a anunciarles una cosa: ¿a quién? A Cristo crucificado, necedad para los gentiles, escándalo para los griegos, pero para aquellos que lo acogen con buen corazón, salvación eterna. Hermanos, hoy nos quiere dejar el Señor en nuestro corazón un regalo. ¿Y cuál es el regalo? De la palabra. La palabra, hermanos, es viva y eficaz, sin tomar en cuenta quién es que la transmite, quién la trae. La palabra de por sí ya trae su obra, su acción, trae su poder, que viene a renovar y a transformar la vida de todo aquel que crea. Por eso, para la cultura hebrea, escuchar y hacer están íntimamente unidos. ¿Por qué? Porque la palabra es eficaz, la palabra se cumple. Por eso Dios ha dicho: hágase esto, y se ha cumplido. ¿Por qué? Porque la palabra ya trae su poder, trae su fuerza, hermanos. Aquel que cree en la palabra y la coja con sincero corazón, verá realizada la obra en su vida que Dios le ha prometido. Por tanto, ha dicho el Señor: cielo y tierra pasará, pero no mi palabra. Mi palabra se cumplirá hasta el final. Y yo te hago una pregunta: ¿cuál es la palabra que Dios te ha dado? Y no solo cuál es la palabra que Dios te ha dado, ¿con qué corazón la he recibido yo? Porque dice el Evangelio que llegó Jesucristo y, sepan ustedes, hermanos, entra a la sinagoga, los rabinos tenían derecho a proclamar de pie la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Ellos eran los únicos que podían leer eso. Pero los aprendices, los novatos, los sencillos, que ya tenían 30 años, podían proclamar
las lecturas de los profetas, porque eran considerados, hermanos, de una calidad inferior. Entonces le toca a Cristo proclamar el capítulo 61 del libro del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. ¿Quiénes son los que acogen la palabra con sincero corazón? No los soberbios, primera etapa de la vida de Naamán el sirio, sino el humilde, aquel que se siente dependiente, necesitado, aquel que siente que tiene hambre de Dios. Jesucristo proclama la palabra y dirá algo: esta palabra hoy se cumple, porque la palabra de Dios es eficaz. Ninguna palabra que Dios te haya dado dejará de cumplirse, hermanos, en tu vida y en la vida de todo el mundo. La palabra de Dios, hermanos, es certera. La palabra de Dios es fuego devorador, decíamos la semana pasada. Pues me dice el Señor, esta palabra hoy se cumple aquí. Entonces surge entre el pueblo tres actitudes. Primera actitud, admiración. Esta admiración, hermanos, se puede interpretar como un sentimiento superficial. Tengamos cuidado. Yo no puedo acercarme a la palabra de Dios con una superficialidad. El momentito, el calientito del momento, como dice la parábola del sembrador, la cogieron, pero no tenían cimientos, no profundizó, no penetró, no fue más allá. Por encimita me pasó la palabra. Admiración. Segunda actitud que tuvo el pueblo fue la reacción de murmuración. Qué paradójico esto, ¿eh? En un momento me admiro, en otro momento murmuro. Tantas veces, hermanos, en nuestro interior hay una dualidad, que en algunos momentos acojo a Dios, pero rápidamente soy capaz de venderlo por un plato de lentejas. Soy capaz de venderlo por unas moneditas. ¿O acaso Judas no escuchó bastante palabra de Dios y lo traicionó por unas monedas? ¿O acaso Esaú no vendió su primogenitura por un plato de lentejas cuando tenía hambre? ¿O acaso Saúl, habiendo sido ungido por el Señor y recibido de Dios el Espíritu Santo y ser el primer rey del pueblo de Israel, por querer congraciarse con el mundo, renegó de Dios en un momento y no hizo lo que Dios le dio por medio del profeta en su palabra? Hermanos, dice que empiezan a rechazarlo y a murmurarlo. ¿Por qué? Porque veían en Cristo la apariencia. El profeta Eliseo no sale a anunciar nada, porque él no es la palabra. Jesucristo se pone de pie y dice: esto se cumple hoy aquí, porque dice el prólogo de San Juan: y la palabra se hizo carne. Él es la palabra. Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías. Pero hermanos, ¿qué actitud, qué reacción tengo yo ante Cristo que me habla? Porque sepan ustedes que esto que sucedió en esta sinagoga está sucediendo hoy aquí en esta asamblea. La palabra se ha proclamado, pero ¿cuál es la reacción que surte en mí esta palabra? Tercera reacción, dice que querían matarlo. ¿Por qué querían matarlo? Porque Jesucristo les dio a entender que ellos estaban sordos, ciegos, y que rechazaban la palabra de la verdad que se cumplía plenamente en él. Hermanos, ¿cuál es mi actitud ante la palabra que Dios me da todos los días? Hermanos, ¿me blindo? ¿Me estoy defendiendo? ¿Le estoy recibiendo con un corazón agradecido? Y yo estoy contento porque el Señor me está hablando. Hermanos, sepamos algo, tengamos algo claro. Cuando alguien ama a alguien, le habla, le dedica tiempo, le corrige, le exhorta. ¿No se dan cuenta ustedes cuando todos hemos sido adolescentes que nos encanta hablar por teléfono con aquel noviecito o aquella noviecita y querías hablar? Lo ven usted con sus hijos, que la cuenta llega grandecita porque ven que habla. Bueno, y alguno también después de viejo le agarra el asunto, y ojalá que sea en la casa y no fuera de la casa. Entonces, hermanos, cuando uno ama, valora a alguien, le dedica tiempo, le habla, le escucha, pues Dios viene con su palabra a hablarnos. Pero ¿qué reacción tengo yo ante ella? ¿Estoy a la defensiva? Porque tantas veces, hermanos, yo me acerco a la palabra defendiéndome. Estoy con la actitud de la hipocresía. Dice San Agustín que la palabra hipócrita viene, hermanos, del griego, que significa el actor. Aquel que en aquellos tiempos se revestía de un personaje para fingir, para actuar, para simular, hermanos, lo que él no era. Tantas veces la palabra viene a mí y yo con una actitud de hipocresía, hermanos, la paso al otro.
y no las recibo. Más bien, hermanos, le mando el Espíritu. Hoy nos invita el Señor a no ponernos caretas, a no defendernos, a dejar que la palabra actúe en nosotros. ¿Para qué? Para que surta en nosotros el efecto que sucedió con Naamán. Naamán no quería aceptar la palabra del profeta. En el momento en que la acepta, se convierte. La verdadera sanación, curación de Naamán no ha sido la lepra que traía, no, ha sido el alma de este hombre que era un pagano y allí estaba su verdadera pobreza, que al acoger a Dios, acogió la salvación. Dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado ¿a quién? A los pobres, a los cojos, a los huérfanos, a las viudas, a aquellos que están necesitados. ¿Cuál era el gran pecado del pueblo? Capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Escuchen bien. Te bendigo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido los secretos, los misterios, las bendiciones del reino de los cielos a los sabios y entendidos del mundo, y se las has revelado a la gente sencilla. Se sentían ricos. No tengo necesidad de Dios. Estoy muy lleno. Bíblicamente hablando, el rico es aquel que se siente lleno. Uno que está lleno no tiene espacio para Dios en su corazón. Lleno de soberbia, lleno de amargura, lleno de prepotencia, pero no lleno de la verdad, no lleno de la santidad. El hijo pródigo en el mundo se llenó del mundo, pero se sentía vacío de toda verdad, porque en el mundo no hay verdad. Hermanos, la verdad solo nos viene de Dios y nos viene de su palabra. Pues nos invita el Señor a dejarnos llenar por Él. Dice el Señor en las bodas de Caná: llenar las tinajas. ¿Para qué? Para convertir el agua. Pues nosotros traemos esa agua, esa pobreza ante Dios, para convertir el agua en vino, darle ese espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí y quiero transmitirlo a ti, para que tengas vida y vida abundante. Hermanos, hoy Dios nos bendice. No nos defendamos ante esta palabra. Acojámosla con un corazón sincero y hará su obra en nosotros. Busquemos allí lo que Dios nos quiere decir y hacia dónde Dios nos está llamando, hermanos. Porque la palabra es la luz que ilumina nuestros pasos. Es aquella, hermanos, que nos lleva a la salvación, a la esperanza, a la paz. Que el Señor nos conceda hoy tener aquella primera actitud de acogerla, de recibirla con un corazón sincero, de acogerla, de recibirla con alegría. Y no solo esto, hermanos, meditarla, como dice el Salmo 1, y por tercero, hermanos, ponerla en práctica. Que así sea. Amén.